Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo. Conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, Marco Nájera y Jorge Vázquez. Con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche, por su canal 66. Hecho en Baja. Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa de la García Guerrero. Acompáñenos aquí en Hecho en Baja. Estamos en la mesa de la García Guerrero. Nos acompañan Jorge Vázquez. Hola Enrique, ¿cómo estás? Marco Nájera. Enrique, auditorio. Tenemos un tema pues muy de moda, muy interesante. Jorge lo puso, dice que es una home office y es un asunto que llega para quedarse. Bueno, primero, es un asunto que existe hace mucho tiempo por gente que trabaja desde su casa. No se utiliza mucho en México, no se utilizaba, ahorita se utiliza mucho más. Pero hay partes del mundo donde se utiliza hace mucho tiempo, porque la gente es una fórmula de trabajar, gente que hace traducciones, gente que hace muchas cosas simplemente desde su casa y desde ahí trabajan, se conectan y a darle, que es un trabajo. Ahora, este trabajo es un trabajo formal. El asunto es que no es para quedarse en la cama, ni para dormir unas horitas más, ni para, pues hay una serie mientras caliento el motor. Pues no, este asunto es bien formal. Dicen que te tienes que desayunar, te tienes que levantar a la hora que te levantas, te tienes que asear, te tienes que bañar, te tienes que arreglar, desayunar, estar listo a la hora que siempre estás listo, ¿sí? Y se lo tienes que hacer saber a toda la gente con la que trabajas, que estás trabajando desde tu casa. Ok, esa sería la primera entrada. Y la segunda sería, ¿en dónde? No puede ser ni en el sofá, ni en la cama. Tiene que ser en un escritorio, si es posible, si no es en una mesa preestablecida para eso, tener el equipo necesario, tener el internet necesario, tener una banca confortable, tener todo lo que se requiere en un momento dado, el internet, que ahora hay internet pues ya muy potentes, también desde casa, porque antes era un problema el internet casero en México. Ahorita ya no lo es. Hay quien te da hasta los 500 megas sin ningún problema. Dicen que los dan, a veces no los dan. Ahora, que también se caen. Y se caen los sistemas y se han estado cayendo. Normalmente es algo que sucede, que se caiga un sistema. Bueno, algunas cosas que parece que es un calentamiento solar, alguna cosa así, es la que interviene en estas cosas del internet. Bueno, ese es el tema, un tema muy interesante, que tiene muchos asteriscos, tiene muchas cosas que verse. Otra cosa que dicen que es importante es que el horario debe ser un horario fijo, donde no juegues tú con el horario, porque si no, también se vuelve un tormento, porque la gente te quiere tener 24 horas. Bueno, empezamos. Marco. Pues ya lo decías, Enrique, esta situación ha empujado a México a hacer algo que en otros países se hacía desde hacía muchos años. Y que por cuestiones legales, porque no está regulado todavía lo suficiente, por cuestiones de
este esquema de liderazgo más controlador o más autoritario, decir, no, pues ¿cómo que desde su casa? Entonces, había una mezcla entre nuestra idiosincrasia y la regulación que impedían que esto sucediera. Ahora nos damos cuenta que está ocurriendo y que con los asegúnes y los bemoles, pero está ocurriendo y está poniendo a salvo a muchas empresas de poder continuar. Lo cierto es que la mayor cantidad de la población económicamente activa, tanto la que está empleada como la que está buscando, realiza labores que en teoría se requieren estar en el sitio en donde se realizaban, como en un taller o como en una planta para ensamblar algo o como en un campo para levantar cosecha. Es decir, la mayoría de la población en nuestro país tiene un puesto que no fue diseñado o que no está diseñado como para fácil convertirlo en que se vaya a casa. Y si bien el concepto que ha trascendido es el home office, yo lo convertiría que no solo es home office, puede ser home shop, ¿no? Es decir, vamos a regresar a aquellos tiempos del pasado en donde la carpintería, la herrería y muchos otros oficios que después se fueron profesionalizando, empezaban en los talleres desde casa. En Baja California, los talleres de costura. Es decir, hay mucha actividad que veremos que empezará a regresar a casa o a pequeños talleres fuera de las grandes plantas. Ok. Jorge, llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Como dices, es una modalidad que ya estaba en muchos países. En Estados Unidos, sin duda, lideraba en gran medida esta parte, ¿verdad? Había muchos freelance que podían estar en sus casas perfectamente trabajando. Y nosotros apenas lo empezamos a integrar. Según entiendo, apenas se integraron las primeras iniciativas en 2019 en la Ley Federal del Trabajo para empezar a regularlo de manera formal. Y creo que el home office pues como dices, llegó para quedarse, pero es una modalidad que a veces que se confunde con el trabajo remoto, que le llaman a control remoto, que es diferente al home office, ¿no? Control remoto, pues muchos vendedores que andan con sus unidades y van y entregan, y eso ya estaban en trabajo a control remoto, que es diferente al home office. Yo creo que el concepto de home office, que se refiere particularmente a una oficina establecida en forma para operar, ¿verdad? Quizá no como oficina, pero sí como para operar dentro de tu casa. Una habitación, una zona, una área dentro de tu casa. Y pues eso creo que el esquema es cómo nos adaptamos, porque pienso yo que las grandes empresas podrán tener, y ya lo tienen, ¿verdad?, los sistemas para controlar toda la operación en casa. O sea, ya hay una cantidad de software para eso. O sea, no estás solo, ¿verdad? Hay software que te están monitoreando tu trabajo, lo están filmando, lo están reportando. O sea, ya hay mucha plataforma. Pero creo que para la mayoría de nosotros en el esquema de pymes, pues nos viene a solucionar en cierta medida una buena cantidad de trabajo, principalmente para los que ofrecemos servicios. Entonces, ¿cómo nos adaptamos? Esa es la clave. Creo que dice muy bien en la introducción del programa, tenemos que verlo como en la oficina. O sea, no es... No estás trabajando, o sea, y la familia, sin trabajar, ¿no? Y la familia tiene que entenderlo también. De chamba en vacaciones. Sí, no estás de vacas, ¿no? No estás de vacaciones. No estás de vacaciones, estás trabajando, y la dinámica de tu casa o del hogar, pues siempre hay interferencia, hay muchas cosas que no se respeten, sino es el entorno de casa. Entonces, ¿cómo hacemos esa figura desde entrar a la hora que se tiene que entrar? Por ejemplo, en el caso de la empresa de nosotros, todos con uniforme, o sea, todo el mundo se pone uniforme a las 8, a lo mejor de abajo no hay nada, ¿verdad? A lo mejor hay pijamas, pero a nivel de reuniones de trabajo con clientes y con todo, desde el uniforme puesto, para seguir con el esquema de que estamos trabajando en la oficina, en casa, ¿no? Así es. Ahora, dices, sí es cierto, lo tiene que saber la familia y te lo dicen los profesionales de esto. Tienes que informarle a tu familia que no estás de vacaciones, y del momento en que tú prendes la computadora, es tu hora de checar tu entrada. Del momento en que tú prendes la computadora, estás trabajando. Y también se lo tienes que saber a tus amigos.
¿sabes qué? Suélteme un rato porque son las horas, aunque estoy en mi casa, estoy trabajando. Y la familia, por favor, estoy trabajando, ¿no? Dice, acércate tu café, acércate tu agua, acércate lo que comas, tus chicles, lo que quieras, pero ya no te levantes, porque estás trabajando. Ese es el punto, ¿me entiendes? Ese es el punto central dentro de lo que tú vas a hacer. Dicen, porque si no, estás con un levantadero de asuntos, entonces tú estás interrumpiendo tus horas de trabajo. Es decir, pero aquí el problema, el extremo es llevarlo a otro extremo. Es decir, que no te separes de él y estés trabajando horas de más. Que ese es un tema, creo que ahorita es donde más ya está pegando, ¿no? Porque esta contingencia que nos habían dicho que era de 30 días, pues ya vamos en 120 y no sabemos cuándo, ¿no? Y la nueva posible fecha es agosto, cuando sea el pico, ¿no? Entonces, tu oficina improvisada, que pudiera haber sido una sala, un comedor, como dices, ya ahorita ya dio, pues ya tienes que buscar formalmente eso. Por eso digo yo que llegó Así para es. quedarse. O sea, mucho de nuestra función va a ser eso. Mucho de nuestro rollo de reuniones, no te vas a ver en persona si no es necesario ir a verlo en persona. Ya resolvimos el problema de reunirnos en alguna de las plataformas. Ahora el acondicionamiento de casa será la segunda opción, porque creo que va a pasar esto, ¿no? De decir, bueno, pues ya no necesito estar tanto tiempo. ¿Cómo eficientizo y cómo hago eso, no? O sea, el viernes se acaba, porque ahora ha pasado eso, estás conectado 7 días. Entonces el problema ya es un problema de salud, ¿no? Porque ahora el esquema de estar guardado es otro problema. Pero sí, en promedio 1.5 a 2 horas adicionales se elabora de lo que normalmente elaborabas en la empresa. Estando en casa, los estudios dicen que entre 1.5 y 2 horas en promedio por día de más por estar en casa. Ajá. Y que eso aumenta la productividad. O sea, viéndolo desde un punto de vista de productividad, pues aumentaste la productividad. El problema es cómo lo equilibras ahora con la parte de salud, ¿no? Así es. Ahora, también te dicen, ¿sabes qué? No te vuelvas esclavo tampoco de este asunto. Haz profesionalmente lo que tienes que hacer, cumple como tienes que cumplir. Y aquí hablan ellos de que en un momento dado, todo lo que tengas, lo programes, de ser posible. ¿Me entiendes? O sea, se programe lo más posible lo que puedas programar, para que tú tengas tu agenda perfectamente llevada día a día y sepas exactamente lo que vas a hacer día a día. ¿Cuál es la idea? No interrumpir tus otras actividades, no meterte con situaciones que no debes de entorpecer porque tú ya tienes un compromiso. Y aunque dices tú, pues estoy en mi casa, no importa, te hablo más al rato. No, sí importa. Tú ya dijiste que a las 10 de la mañana es tu conferencia. O sea, tienes que meterte a la conferencia y tendrás que cumplir con la gente con las reuniones. Entonces, aquí se vuelven muy importantes las reuniones que se hacen por este tipo de plataformas. Pues digamos plataformas, digamos, dicen que son herramientas las que estaban, porque si lo vemos ahorita, pues Google se puso muy agresivo, ¿eh? Google se puso, se echó para enfrente y dijo, yo voy por este mercado, voy a poner todas las plataformas, ahorita vamos a hablar de todas las herramientas que existen para esto, ¿sí? También hay otro fenómeno que dicen que te sientes solo en tu casa y que ese cambio de ambiente también no es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ok, si te sientes solo, pues de alguna manera sal, tomas tus tiempos, toma aire en el momento en que tengas que tomar, ve, haz algún compromiso, vete a hacer algún pago, vete a comprar algo, vete a lo que satisfacer algo de lo tuyo, dice, para que cambies un poquito la rutina, porque también te hace daño muchas horas metido en la computadora y metido en el teléfono, porque puede ser, hasta en el teléfono te traen, porque oye, suena y estás sobre él, ¿no? Entonces, el WhatsApp. El WhatsApp no te suelta, es la mayor esclavitud, ¿no? Ok, dicen que otra ventaja es que ejercita tu concentración, es decir, trabajar en casa, tienes que estar perfectamente concentrado, porque se acabó el bullicio de la oficina, se acabó el bullicio de la gente que te interrumpe, se acabaron los gritos, se acabaron los problemas que llegan
¿cómo se llaman? Los bomberazos se acabaron. Entonces, muchas cosas es otro ambiente el que estás trabajando. Entonces, también tu concentración debe ser mejor y debe ser más productiva. Marco. Casualmente, y se va a poner interesante el debate, ese es un mito. Ese es uno de los grandes mitos que están siendo ahorita analizados. Porque cuando lo hablamos a lo mejor de un alto ejecutivo en donde quizá pudieran solamente vivir la esposa y él en su casa, puede aplicar. Pero la mayoría de la gente no está en esa condición. Entonces, vámonos a las mamás, es decir, aquellas profesionistas o aquellas colaboradoras de cualquier nivel que tienen hijos que no están yendo a clase, no están yendo a la escuela. Entonces, es muy complicado que el niño de entre 3 y 10, 12 años comprenda que la mamá está chambeando o que el papá está chambeando, y para ellos es muy práctico interrumpir o querer la atención. Entonces, este mito lo que nos dice es que no es cierto que va a haber más concentración. Por el contrario, el riesgo de perder la concentración es mucho más alto que en la oficina, porque en la oficina, de alguna manera, podías controlar ese bullicio o tenías ya controlado en qué momento sí aceptabas interrupciones y en qué no. Entonces, lo que se está recomendando es poder llegar a acuerdos en donde tú digas, estos 45 minutos es para esto y no hay interrupción de nada, y que incluso cuando haya más de una persona en el mismo hogar haciendo labores de esta naturaleza, se pongan de acuerdo e intercambien roles para poder apoyarse cuando hay niños pequeños. Lo otro que mencionaste muy bien en el inicio, que es el otro mito que algunas personas lo han referido, es, pues estar en casa va a ser mucho más a gusto. No. Y decías, tener una banca, una silla adecuada. En la mayoría de los casos, la gente que está haciendo labores desde casa, la forma en la que se está sentando le va a traer complicaciones de columna, de cadera, más adelante. Entonces, esto se enlaza no solo a la incomodidad y a la molestia, sino se va a enlazar con algo de lo que todavía no está bien regulado. ¿Qué va a pasar con los riesgos laborales que se generen por estar haciendo chamba en casa? Ok. Aquí entraríamos en este punto, Marco. Y está interesante porque los que manejan esto internacionalmente te dicen, tiene que ser un lugar definido, tiene que tener, si es preferible, tienes que habilitarlo. Tu escritorio, tienes que llegar con un escritorio X, una mesa X, este es mi lugar de trabajo, aquí tengo esto, y sabes que a estas horas no me pueden interrumpir, voy a cerrar la puerta donde voy a trabajar, o es la biblioteca, o es donde tú escojas, ¿verdad? Pero, pues es un lugar de trabajo, ¿no? Y la familia se tiene que enterar. Y es cierto, ¿qué pasa cuando tienes que cumplir el rol, como las parejas modernas, de que, bueno, te tocan los niños, o te toca la lavada de platos, o te toca, no sé qué le toque en el rol moderno, ¿verdad? Pero tendrá que ajustarse, porque sus horas de trabajo son sus horas de trabajo, y no lo puedes molestar. O sea, me ha tocado trabajar en este sentido, y de repente estás trabajando con alguien y está la niña ahí arriba de él, ¿me entiendes? Entonces tú, espérate, estamos en algo muy serio y está la gente interrumpiendo, pues, un trabajo que es serio, pues, o sea, entonces los resultados, pues, se logran, entonces se llega a algo, pero no es la fórmula. No es la mejor forma, pero creo que es como uno de los ingredientes nuevos a la hora del juego, ¿sí? Entender que puede suceder que el niño de 3, 4 años no entienda, pues va a querer saber qué está viendo mamá o papá en la computadora. Entonces, como equipo y como foro, pues hay que entender ese escenario. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay cosas muy críticas y que desgraciadamente llegan en el momento. Ajá, entonces, pues hay que entender esa figura que se va a estar dando y que hay que separarlo. Yo creo que lo mejor es, como dices tú, establecerlo. Por eso se convierte en un ingrediente muy importante y coincido con lo que decía mita y mita, pues para no debatir de más, pero creo que lo que comentaba Enrique de la concentración es previa,
O sea, te concentras muy bien para tomar los puntos que vas a tener en la reunión. Así es. Porque tienes limitado Así es. tus 40 minutos que te da Zoom, por así decirlo, o pone que lo pagues y no tenga limitado el tiempo. Pero los puntos que tienes que tratar, pues todo el mundo lo tiene limitado y creo que eso ha subido mucho el rating de la puntualidad, ¿no? A esa hora está y todo el mundo se pega. Entonces se mejoró la productividad en ese sentido, pero sí estoy de acuerdo contigo que se ha subido el nivel de estrés y de control en casa y eso a la hora de estar concentrado en algo, ya en el trabajo se puede perder, pero previo yo creo que hay una mejor planeación de qué puntos tengo que tratar y no se me debe de olvidar. Y lo tienes que trabajar para la organizar tu reunión. Que antes te la aventabas quizá a capela, o sea, a lo mejor sí la organizabas, pero ahí mismo ibas sacando los puntos. Iban saliendo solos. Pero finalmente te está exigiendo que hagas algo que debimos de haber hecho siempre, De acuerdo, totalmente, totalmente. Como el home office ya venía y lo estábamos pensando si era cada viernes y a la mitad de un equipo de trabajo y luego al otro. O sea, ya venía por ahí, pero ahorita nos mandó al grupo y porrazo a la calle. Pero creo que lo que hemos aprendido en el caso nuestro es en planear bien qué vamos a ver o tratar de ver qué podemos alcanzar a ver en X punto. Y a la hora de delegar, porque también hay que ver la función. No es lo mismo un directivo que su rollo es supervisar, coordinar, liderar, ¿no? A alguien que está operando, redactando un texto, haciendo una traducción, es diferente. Creando algo, ¿no? ¿Cómo supervisas, no? ¿Cómo supervisas? Entonces, primero es qué es lo que tienes planeado, cada quien qué tienen que hacer y cómo lo vamos a revisar y puntualmente estarlo revisando. Creo que se ha convertido en un proceso de mucha más supervisión. O sea, ahorita requieres más tiempo de supervisión que cualquier otro proceso que antes lo podías echar de un vistazo. Y ¿no? además de la supervisión, algo que va a tener que cambiar son la mayoría de los procesos. Los procesos. Lo que se dice es, vamos a tener que tener muy claros los objetivos y los entregables para dejar de medir las horas para convertirse en el cumplimiento de los objetivos y los entregables en los tiempos que se hayan acordado. En ese sentido, alguien podrá decir, pues a lo mejor mi puesto me lo permite y lo que yo voy a hacer es que me voy a levantar a las 5 de la mañana y de 5 a 7 le voy a pegar a revisar todo, a preparar correos, a mandarlos y luego, no sé, de las 8 a las 10 medio atenderé a la familia o las cosas del hogar y luego tendré 2 o 3 reuniones y luego otra vez cuando ya todo el mundo se haya ido a la cama, me dedicaré otra hora o 2 horas. Es decir, cada quien en sus diferentes circunstancias tendrá que ir adaptando sin olvidar, y no tanto los americanos, los europeos lo tenían muy claro desde hace muchos años y decían, mientras tú inviertas con probablemente tantas horas, cumplas con esto y entregues esto, no me importa si lo hiciste en la madrugada o si lo hiciste en la tarde o a la hora que lo hayas hecho. Entonces, mecanismos novedosos tendrán que surgir para poder medir eso. Yo creo para completar, yo creo que lo que va a hacer la diferencia es que era para trabajos que podías estar independientemente haciéndolo. Ahorita es la concurrencia y cómo convenimos en el horario de Enrique, con el horario de Marco y con mi horario para coincidir. Y tener las reuniones. Y tener las reuniones, definitivamente esa parte. Yo creo que aquí el tema de liderazgo, sí, y el tema de supervisión, pues son cosas que se van a separar, ¿verdad? A separar y se van a llevar, pues de alguna forma, mucho más estipulados los controles para cómo saber que se está cumpliendo con las metas. Y yo sí estoy de acuerdo en que ya no es cumplimiento de un horario de trabajo, ya no es importante de 8 a 5, sino que las cosas sucedan cuando debe de suceder. Ahora, es una organización, esperen, es una organización, y les voy a decir por qué. Porque antes podríamos jalar a todo el grupo y trabajar con todo el equipo a la hora que fuera, ¿no? Decíamos, ¿sabes qué? Ahorita vamos todo el equipo. Pero ahorita ¿sabes qué? ¿Con quién vas a trabajar? ¿Con la gente administrativa? ¿Vas a trabajar con la gente productiva? ¿O vas a trabajar con la gente de mercadeo, publicidad? O con todos. Y si es con todos, ¿qué temas con todos? Porque ya con todos es meterte en unos asuntos que a muchos no les interesan y nomás están bostezando en la reunión y los tienen sin ningún sentido. Entonces
tiene un objetivo. Si vas a meterte al dinero y a la cobranza, etcétera, pues tienes que hablar con el área administrativa. Si tienes que ver con la gente que está cumpliendo, con los que no, o sea, con la productividad, pues con los de productividad. O sea, nos separamos un poquito. Si habrá la general, ¿qué hablas, Jorge? Sí habla. Sí. Sí habrá, porque en su momento tendrás que hablar con todos para ver objetivos, revisar proyectos semanales, revisar proyectos diarios, no sé, como ustedes manejen el corto, el mediano y el largo plazo, como hablábamos. Ahorita ha cambiado mucho, ¿no? Ok, pero ¿saben qué? Sí ha cambiado esto, porque ya no es, vénganse para acá todos, porque aunque estén en la talacha, están en su talacha y los tienes que dejar trabajar. Entonces también nosotros tenemos que respetar un grupo de trabajo que está trabajando en las mismas condiciones que nosotros y bajo las mismas circunstancias. Es decir, es otro timing, ¿no? Estamos en otro ritmo. En otro ritmo, y creo que hay un ingrediente que no debemos de olvidar. Y ahorita Marco llenó su agenda completita de un día y no puso en ningún cajón no hacer nada. O sea, y debe de haber. Tiene que haber el cajón de no hacer nada, porque estamos en todo el día guardados, pues. Y eso genera otro tipo de broncas. Entonces, el no hacer nada, el romper el esquema, el decir coffee break de a 1 hora, de media hora, es parte del ingrediente. Ya, que antes no. Antes podían estar en la cafeteada y podían estar comiendo y viendo y platicando y interactuando. No, y te llegaban con el problema y ahí te lo decían, ¿no? O sea, pero ahorita no. Ahorita, por Zoom o por teléfono, no, ahorita vemos cómo. O hasta la reunión de mañana. Entonces, prográmense en la reunión de mañana para llevar los temas. Entonces, yo creo que sí se ha aumentado la productividad en ese sentido, pero quizá por la novatez, ¿no? Estamos aprendiendo a respetar el tiempo de los demás en horarios que debíamos estarlos respetando, porque ahorita cualquier cliente a cualquier hora o tú le consultas, sea sábado o sea domingo, ahí le estás mandando, bájale, respeta esa parte. Ahora, si es necesario, como siempre, ¿no? Si es una urgencia, pues aunque sea sábado y domingo, va. Es bomberazo, va. Pero preguntar por preguntar, pues ahorita hay que guardar tus preguntas para la reunión. Entonces sí ha cambiado mucho y creo que para bien, Enrique. Yo creo que para nosotros, por ejemplo, en nuestro rol, nos ayuda mucho en función de ser muy precisos, incluso en la orden que vamos a dar o en la instrucción que vamos a dar o la información que vamos a proveer. O sea, no podemos dejar muchas ambigüedades porque estamos viendo que cuando se quedan solos, ¿sí? Pues les estás delegando toda la autoridad de decisión. Entonces ellos solos van a sacar sus sumas, sus restas y van a tener que decidir. Así es. Entonces eso se convierte en algo muy interesante. Ajá, estás dando un punto muy importante, Jorge. Cuando uno está trabajando, la gente dice, es que yo no te dije, es que entendí mal. Y aquí se acabó el entendí mal, Pues no vale. porque si lo escribiste o mandaste la orden, ¿sabes qué? Fulanito de tal, va así, asado, ¿sí? Pues, oye, léele bien, ¿no? No te equivoques de fechas como nos ha pasado, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Léele bien. O sea, ¿sabes qué? Nada más lee bien. Oye, Entonces, incluso hasta la reunión puede quedar grabada instantáneamente. Claro. No, claro. Entonces, es parte de lo que vamos a ver ahorita ya como una herramienta de las que hay ahorita para esto, ¿no? Ok. Sí nos ayuda porque las cosas quedan formalmente establecidas, hasta grabadas, hasta, fíjate bien, sácate, lo vimos en tal fecha, vete a la nube. ya no hay bájalo. que si en la minuta se dijo o no se dijo, pues si tienes dudas, consulta la sección grabación amarilla. y ya, ¿no? Ok, vamos a avanzarles. Miren, yo traigo aquí las herramientas que ha sacado Google para un home office exitoso. Dice, hay grupos de Google, ¿sí? Incluye a todos los colaboradores y permite reunirse la comunicación en un solo lugar. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería un principio de ellos para trabajar, dice. Hay unidades compartidas de Google Drive, ¿sí? Antes de implementar el home office, es importante conceder a los integrantes del equipo los permisos de acceso a los documentos necesarios. Es decir, tú entras a estos documentos, tú entras a otros documentos. Platícanos aquí cómo harías esto. Y están las dos plataformas, Microsoft y Google, dependiendo de la que uses, ¿verdad? Yo para algunas cosas utilizo Google y para otras Microsoft, porque... ¿Cuál sería tu diferencia? En el caso de Google, el Google Calendar para mí fue hace ya varios años una solución muy interesante porque todavía no había la funcionalidad
ahora ya lo tiene también Microsoft, pero tú programas una reunión y tú previamente ya definiste quién quieres que se entere de qué reuniones, quién puede editar tu calendario, quién nada más lo debe de consultar. Entonces, Google Calendar lo utilizo mucho, pero todos mis documentos, no ahora, sino llevo años, están en la nube de Microsoft, que es OneDrive. Y entonces, yo hago algo y necesito que ustedes dos lo revisen y lo van a poder revisar y ahí va a quedar grabado quién dijo qué cosa. Y Google tiene el calendario, ¿eh? Sí, por eso. Google uso el calendario. Así es. Y los documentos lo hago en Microsoft. Y hay algunas personas que están hablando yo no lo he utilizado mucho, pero Calendario lo podríamos llamar como agenda, ¿no? La agenda. Podríamos ver una agenda. Es la agenda. Yo complementaría nada más. Google es el Drive en general, pero tiene el G Suite o la Suite G. Y el Suite G es donde se concentra toda la documentación que vas a necesitar y le das acceso, como tú dices, a los que quieres entrar ahí con qué archivos y con qué no archivos. La plataforma de la agenda es el comunicador, es tu secretaria que le comunica a todos a los que les va a participar y les manda la llave para que entren a su oficina. Así es. ¿Sí? Y el Meet, pues es la reunión per se. Y hay gente que no va a tener llave. Hay gente que, pues no, o sea, nada No más la va a necesita, estar en ¿no? la reunión, a lo mejor no necesita llevar documentación y todo. Pero lo interesante de la suite es que subes todo el archivo para que esté integrado. Sí, por eso lo que decías son tú. unidades compartidas. Pero aquí la cosa es que hemos trabajado por muchos años en formatos betas o no derechos, vamos a decirlo de esa manera, en donde ahorita ya esta tecnología te fuerza a tener lo que debe de ser porque estás... ya no puede ser algo... No. Ya es formal, ya es formal. trabajo. que quisiera complementar, efectivamente, lo mismo que acabas de decir, lo tiene Microsoft. Microsoft 365 cambió inmediatamente, cambió a Microsoft 365, en donde 365, 24 horas tienes todo. Evidentemente te cuesta, pero ahí está esa plataforma. Y a lo que iba a decir es que hay una herramienta, yo no la he utilizado mucho, pero pareciera que es lo que va a dar más seguridad, Teams de Microsoft. Y entonces eso te permite tener sesiones, te permite tener la agenda, te permite tener la asignación de Teams, tareas. Así es. Ahorita lo vamos a ver. Algo de lo que, hablando de herramientas, algo de lo que hasta el momento reflejan los estudios es que las empresas todavía no están en condición de controlar qué herramientas tienen en las computadoras los que se fueron a chambear a casa y que no tenían equipo de la empresa. Y entonces se está generando ahorita una doble vulnerabilidad, porque los hackers están ahorita a lo que da, ¿no? Sí. Entonces Y hay hacker en las nubes, ¿eh? Ajá, sí. Entonces está en riesgo la información de la persona y está en riesgo la información de la empresa. De la empresa. Por eso lo que va a empezar a suceder es que lo que leí es que solo el 20% de las personas que están ahorita haciendo chamba desde casa tienen herramientas legales. Y te fuiste alto. No, pero México ahora, es como el 13. Ahora la cacería del gobierno federal, hablando como si... El gobierno federal ya esto debe pagar impuestos. O sea, ya todo esto debe estar grabado. Ya está. Está grabado. Debes de pagar lo que estás haciendo, lo debes de estar pagando, ¿no? Bueno, voy a avanzar un poquito, ¿no? Las herramientas de Google, el calendario que hablabas, hay documentos compartidos, hay sitios de Google y hay el Meet, el que le llaman ellos, es un intercambio de emails que no resulta efectivo. En eso la opinión puede ser configurar una reunión e invitar a quien sea necesario a unirse. Meet es lo mismo que Zoom. El Zoom. Es lo mismo que Slack, es lo mismo que Blue Jeans. O sea, todos son plataformas para comunicar en forma directa y en vivo con tus equipos de trabajo. El Meet. Microsoft Teams es otro formato también muy exitoso. ¿Sí? Ahorita lo que ha pasado, por ejemplo, con Zoom es la capacidad tan grande para poder manejar una reunión. Ellos puedes tener, he visto casos que tienen hasta 10,000 posibles
adherentes, ¿no? O sea, Hasta 40 participantes. no. No. Pero no, entonces, ¿de qué estás mira, hablando? ¿El Zoom? en Zoom en su versión gratuita, Sí, es hasta 40 minutos, 40 100 minutos. personas. Ajá. Pero en versión pagada, depende de lo que hayas De lo que hayas contratado, pagado. lo más común unos 300, son 500. Ahora, Skype, ¿no estás hablando de Skype? Skype No. habla de 250 Ajá, pero digo, todos son por niveles, ¿no? por nivel de pago. por nivel de pago. Por ejemplo, en el caso de Google, con el G Suite y todo, que te cuesta nada, ¿no? Se te puede costar $6 lo básico, $12 mensuales lo otro. El team es gratuito. Pero también tiene Siempre y cuando tengas de paga el 365. ajá, el Microsoft, o sea, por eso es lo que te obliga a tener ya legalmente todo, ¿verdad? Incluso para trabajar, no nada más la parte de cómo comunicarnos, sino también todas las demás licencias, porque la información ya está circulando. Entonces, tienes Zoom, que es el que se ha puesto más de moda por la Ok. forma en cómo entró. Tienes Google Meet, que es la otra que está tomando mucha fuerza y que abrió muchas capacidades. ¿Sí? Tienes Slack, que era el primer, yo creo que los primeritos, WebEx, Slack. Que Webex se está quedando, o sea, Se si está no hace quedando nada, atrás si no hace nada, se lo van a fueron los tronar. A ver, primeros. yo tengo el Teams, Ajá. tengo el Skype. Skype ya, yo creo que Skype ya Dentro de ¿Ya poco- ¿Está obsoleto? pues no obsoleto, pero se ha quedado abajo en capacidades de poder. Por ejemplo, Así en un es. Zoom, en un evento que tenga marco, puedes preguntar, puedes levantar la mano, puedes hacer No, chat. y hasta podemos hacer subequipos, ¿no? A ver, Ajá. hay un problema, tú discutes esto, llévate tú discutes ok. esto, tú discutes esto, y luego nos volvemos a concentrar. Hangouts, ¿ok? Hangout, Ya murió, es Meet, lo reemplazó Google Meet. Meet. que los chavos usan mucho el Hangout en cuestiones ya de comunicación interna, ¿no? O sea, Pero Hangout ya no existe, lo que es Google Meet. Ajá. Google Meet reemplazó a Hangout. Ok. El Meet, dicen que el 1 de julio del 2020 estará disponible sin costo. Hasta el 1 de julio. Para algunos usuarios de mucho tiempo, yo no tengo la G Suite, pero ya tengo habilitado el Meet. El Google Do, Está... hasta 8 personas nada más. es que ya van a calibrar el tipo de grupos y el tipo de información. Entonces puede haber Ok. cosas más cerradas, pues Ajá. cosas más amplias. Entonces, esa sala que acabas de decir de Google, que es para 8, es lo mismo que te da el WhatsApp para 8, ¿no? Ujú. Entonces, vas a determinar cómo integrar, pero lo que sí es cierto es que se están peleando por... Pero es que van sobre el home. Ese Eso es es. el trabajo. El Pero trabajo. aquí lo importante, Henry, como parte de dirigir una empresa, coordinar una empresa, es cuál va a ser el que ¿Cuál? vamos a utilizar nosotros. Así es. ¿Cuál es Porque- el que te interesa? ¿Y cuál es el que más nos va a ser apropiado Ok. para el tipo de operación que tenemos? Porque, pues sí, te dicen, nos vemos en Zoom, nos vemos en Meet, o nos vemos en Teams. Pues sí, pero luego, ¿en dónde dejaste la información y de dónde jalaste la información? Entonces, tienes que poner hay un orden. FaceTime. ¿Alguien quiere hablar del FaceTime? FaceTime es, Pues es la operatividad telefónicamente para estarte viendo. O sea, te marco por teléfono, pongo FaceTime y nos estamos viendo estamos los dos. Pero solo, Ok. solo, Tú y yo. solo opera en Apple En y Apple, está- nada En más. está Apple disponible. y tú y yo. Y tú y yo. Ok. El WhatsApp, pues todos lo conocemos, ¿verdad? Y hay Yo creo que WhatsApp sería el Business, más, Ya hay WhatsApp Business. ya. hay WhatsApp Business. Y lo puedo usar en la computadora, en cualquiera de las dos versiones. Es muy versátil, muy, muy versátil. En El un- Messenger. Messenger se está renovando y acaba de crear también sus rooms. Entonces, por ejemplo, pero es como más social. Quieres hacer una reunión, un festejo, y entonces mandas el enlace y lo que va a pasar es que vas a poder tener una conversación, pero no está tan profesionalizado como Zoom o como Google Meet. Y en el caso de ese formato que mencionas es mucho de avisos. O sea, ahí te puedo mandar avisos en volumen. Así es. O sea, muchos de los grupos. bancos, de los grupos, del seguro, de muchos Así es. lugares mandan por ese conducto porque les va a llegar y están conectados, porque forzosamente le diste tu teléfono celular en alguna de tus solicitudes de algo. Entonces ahí te van a estar mandando, por ejemplo, si hiciste un cargo en alguna tarjeta, ahí llega y te avisa, te dice, hey, acabas de hacer un cargo en tu tarjeta o acaban de hacer un cargo con tu tarjeta. Entonces ahí es como otro Ajá. esquema
que no tanto para comunicación. No, sí pero lo además, uso, Messenger, yo sí lo además uso. Messenger ya tiene lo de Rooms. O sea, tú puedes hacer videollamadas desde Messenger. Ok, tenemos, le llaman ellos, el home office es trabajar en forma colaborativa, ¿no? Y hacerlo exitoso es con el Dropbox, dicen ellos, que permite almacenar en la nube archivos casi infinitos, es decir, el Dropbox. Pagando. Igual que el iCloud. O sea, son grandes archiveros. iCloud, OneDrive o Google Hay un Drive. Trello, hay un Google Drive, Sí, sí. hay OneDrive, hay Work, hay WeTransfer. O sea, WeTransfer es para la transmisión de archivos muy pesados, ¿sí? En donde pues obviamente hay un catálogo, Archivos de que es gran gratis. tamaño. Sí, pero hasta, por ejemplo, en el caso, nosotros mandamos videos que pueden pesar 1 giga. Ajá. Te va a mandar 200 megas o 500 megas, pero para mandar 1 giga necesitas tener el servicio de Así es. WeTransfer, pero pagado. WeTransfer. Entonces, así yo creo que es. esa va a ser una parte presupuestal muy interesante. Todo lo que vamos a estar pagando por esas cuotas. Nosotros en la supervisión, por ejemplo, en la supervisión utilizamos uno que se llama PaymoBiz. Y PaymoBiz lo que hace para nosotros es administrar todos los proyectos que traemos, el tiempo de cada quien le está dedicando, te da una estadística de cuánto está y cuánto tiempo se le ha metido al proyecto entre todos, y si compraron material o compraron algo. Entonces todo se concentra, por ahí das instrucciones y por ahí das seguimiento. Ese es un administrador, ¿sí? De todo lo que pasa. Entonces cada operador, cada diseñador, por ejemplo, cuando va a empezar a trabajar, abre Paymo, se pone a trabajar y se tabula, terminó el proyecto, lo cierra y se tabuló la hora y se sube el sistema y te dice, te llevo tantas horas trabajadas en esto. Sí, entonces, Bueno. pero ahorita hay que combinarlas todas. Ok, y hay también un último que lo cierran junto con el WeTransfer, que es el eDrive, que permite hasta 50 archivos digeridos a un máximo de 20 destinatarios. Un poquito más chiquito. Más tranquilo. Ok. ¿Cómo protegemos de alguna manera el home office? Es decir, ¿qué protección le van a poner? Bueno, necesitamos protección para la persona en el sentido de lo que decía, sus posturas, sus movimientos, la cantidad de horas, porque al final de cuentas va a llegar el momento en que las regulaciones digan, se enfermó en casa, tuvo un accidente en casa y estaba haciendo chamba, entonces hay que encontrar los mecanismos para proteger a la persona. Pero también hay que proteger al equipo y a lo que se mueve entre equipos y equipos. Así es. Porque un equipo dañado que no estaba con la capacidad de haber estado almacenando de manera en vivo en la nube, pues ya perdiste la información que estaba ahí. Así es. En el evento que tuve hace 2 semanas en el Congreso, después de la primera conferencia, tronó mi máquina. A Dios gracias, todo lo tenía yo en la nube. Entonces rápidamente se habilita otra máquina y puedes funcionar. Ok, pero la nube, después del COVID-19, ha sido muy hackeada, ¿sí? Es decir, le llaman ellos un secuestro de datos. O sea, hay gente que se queda con tus datos. Nada más que aquí hay que clarificar. Cuando hablamos de la nube, en realidad lo que es son servidores. Así es. Y en este momento, como siempre, hay cierto tipo de servidores que son a los que están tratando de hackear, ¿no? Y acaba de aparecer hace 2 semanas este grupo de hackers que se denomina Anonymous, ¿no? Y entonces ellos van sobre instituciones educativas, instituciones de gobierno, financieras, iglesias. ¿Se metieron al Banco de México? Claro, se metieron. Ellos refieren que ya tienen información vinculada sobre los famosos, el famoso caso de los 43. Entonces, hay que dimensionar ese tipo de hackeo respecto de aquel que es meramente circunstancial y que no está intencionado para ti, pero que son robots que van y hacen travesuras en tus equipos y en tu información. Entonces, si bien es cierto que hay que tener mucho cuidado con lo otro, me parece que lo que las áreas de sistemas y de recursos humanos deben de estar haciendo en este momento es
cómo establecer políticas que permitan que la información de la empresa no sea mal utilizada, porque antes incluso el control de la información que salía de la empresa, pues ahorita está fuera. Y algo de lo que no hemos hablado y no sé si alcanzaremos a hablar es de todos estos nuevos puestos que se están demandando precisamente de home office. Y en la mayoría de los portales ya podemos ver, no me refiero de otros países, en México, muchas empresas ya solicitando gente para servicio al cliente, gente para desarrollo de software, gente para administración de proyectos. Community managers. Y el community manager, desde casa. Ok. Jorge, no abras mensajes ni archivos que no son para ti. Pues la verdad es una excelente recomendación. De hecho, en algunos softwares, pues solito los manda al spam o solito los manda como protegiéndote, pero pues sí, incluso si no es el conducto normal donde se almacena, ni siquiera lo abras, aunque lo identifiques, pues. ¿Haz un backup? No, simple y sencillamente, si sabes de qué te está llegando y tienes la duda, márcale por teléfono y dile, a ver, hermano, ¿me estás mandando esto? No, esto es falso, tíralo, destrúyelo. Porque hasta por Messenger están llegando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de repente tienes a un contacto que hacía mucho que no te escribía y te mandó algo, dices, pues no lo abras, mejor márcale. Digo, si estabas alerta de que te lo iban a mandar, pues órale, pero generalmente no. Entonces, sí creo que la parte de la privacidad va a ser algo muy delicado. Muy delicado, pero también lo veo en un nivel mucho más grande de el que se va a meter a hackear, pues espero que no esté pensando en una agencia de publicidad. Y ya le diste idea, ¿no? Y menos el visual, ¿no? Y menos el visual. Sí. Ok, vamos a hablar ahorita de las computadoras, porque la gente piensa que cualquier computadora yo les dijera, ¿tendrían alguna recomendación? Yo les voy a decir lo que a mí me dijeron. ¿Podría ser cualquier equipo? Dicen ellos. Dice, laptop, desktop, todo en uno, o incluso tables, básicamente con Windows 7, 8, 10, de 4 a 8 gigas en RAM o más, cámara de alta resolución, capacidad de almacenamiento disco duro de 500 gigabytes, procesador desde Intel de 13 a 15 a 17, procesador AMD, micrófono, bocinas, pantallas de 13 a 22 pulgadas. ¿Algún comentario? ¿Qué dirías tú? Pues Microsoft 10, o sea, ya menos de 10 ya no te sirvió, porque no va a poder interactuar con muchas de las herramientas, incluso con Chrome, con Google Chrome, no va a funcionar bien. En los procesadores, por años hemos utilizado la mayoría Intel. AMD yo no le confío mucho, y ya los procesadores i3 e i5 empiezan incluso ya a tener conflicto. Entonces, si puedes tener 7, como mínimo, ¿no? i5, bien, pero mejor i7. i7, no sé en qué generación van ahorita, 8 o 9, en la generación más alta que encuentres. Desafortunadamente, a nuestro país y particularmente a Mexicali, llega muy poquito equipo con las actualizaciones. Y en el pasado la opción que teníamos era, como tienes la oportunidad de adquirir un equipo allá, pues ibas, lo comprabas y podías tener una máquina con las capacidades más pertinentes. Entonces, ahorita una de las oportunidades que hay es que pues en Amazon o ya hay, bueno, iba a decir ciertas marcas que estando en el país, en el centro del país, ahí sí tienen otro tipo de productos. La recomendación yo que te pudiera dar en el equipo, obviamente ya las máquinas nuevas ya traen casi todo lo que mencionas a nivel de poder, para poderlo soportar, ¿no? Porque generas archivos más pesados, grabar una sesión de 1 hora pues va a cargar una buena cantidad de gigas, no de megas. Yo diría 1 tera, mínimo ya es 1 tera. Ya gigas yo creo que ya están fuera de la jugada, yo creo que sería mínimo 1 tera. Sí, depende de tu función y tu rol, pero generalmente ya los archivos que mandas son muy pesados, entonces sí creo que eso sería una condicionante. Por cómo estamos, yo le apostaría más a las laptops que a los desktops, porque tu función va a ser
pues vas a estar en cualquier Y lugar. las tablets ya también. Entonces no, imagínate home office en tu casa y de repente estás en la sala y luego tu habitación y luego en el cuarto y luego afuera y todo, pues estar moviendo un desktop va a estar muy complejo. Las laptops ya vienen con mucha fuerza para hacerlo, incluso las mismas tablets, ¿no? O sea, yo creo que aquí es Ahora, medir tu función. ¿cuál sería mejor? ¿El tablet o tener tu computadora o tener...? Yo soy muy mala referencia porque tengo todas. O sea, yo la verdad, para algunas cosas uso mi tablet, ¿sí? Aquí está mi tablet para algunas cosas y aquí me comunico, pero cuando voy a trabajar necesito mi laptop si voy a escribir, pero si voy a diseñar me voy a mi desktop, ¿no? Porque ahí está en grande, tengo mi lápiz y todo. Entonces, por mi rol, mi trabajo, yo tengo esos 3 juguetes. Inclusive el teléfono, porque también... El teléfono puedo hacer cosas, o sea, puedo hacer previos en mi teléfono para luego mandarlos a cualquiera de las 3. Entonces, yo te diría, básico, si me dices nada más tengo para una, yo te diría laptop, por lo versátil y porque no te vas a estacionar ni vas a requerir un escritorio ni vas a requerir nada más, ¿no? Incluso te conectas a tu televisión y lo ves en grandote si lo quieres ver en grandote. Y ese es el tipo de estándares que deberá de establecer, como decía, sistemas y recursos humanos. Porque ahorita estamos dependiendo en la mayoría de las empresas de que pues, la máquina que tenías en tu casa o si tú ya tenías asignada una laptop y te la pudiste llevar. Pero va a llegar un momento en que la gente empieza a decir, oye, pues era mi máquina y ahora qué hago, ¿no? Entonces, hay regulaciones que no existen todavía que tendrán que empezarse a dar, no solo desde la perspectiva legal, laboral, sino desde la perspectiva de políticas internas en la empresa. Ahora, ¿dónde quedan los servidores y dónde queda todo esto que en un momento... Pues en la nube. En la nube. Y ahí está. Ahí está, esa es tu ventaja. Así es. O sea, eso que tenías que tener en tu oficina o tener un aparato que tuviera, ya no, está en la nube. Hay que pagar la cuenta en la nube y pagar, pues creo que depende el rol de cada quien, ¿no? Pero pagar lo que sea la capacidad estimada si tienes también personal. O sea, si tienes 10 personas, pues tu nube no puede ser una nube chiquita o le compras a cada quien su nube, pues. Sí, entonces, pero es interesante esos presupuestos que antes no estaban y que ahora quizás se van a equilibrar con la renta. A lo mejor no vas a requerir unas oficinas tan grandes que pudieras tener cuando la mitad de las personas van a estar en sus casas, ¿no? Y el servicio de Internet, tú decías, puede llegar hasta 500. En los anuncios de empleo estoy leyendo cosas como Internet mínimo de tanto. Es decir, te vas a emplear y ya no solo es si sabes o no sabes, es qué herramientas tienes para poderte emplear desde casa. También ya lo casero pues no da, ¿me entiendes? Lo casero no da. No, porque alguien va a estar viendo la televisión, alguien va a estar conectado en su teléfono en el Wi-Fi, pues necesitas tener... Y al mismo tiempo. O sea, en casa somos 4 y los 4 estamos conectados en un momento del día los 4. Así es. Y si estás conectado en una conferencia, pues a alguien le estás pegando fuerte, ¿verdad? Yo únicamente haría de los celulares, dicen que tienen que tener sistema Android o Apple, que serían iOS, esos son los papás de los pollitos. Okay. Vamos al resumen. Marco, resumen. Home office, oficina en casa, llegó para quedarse. Definitivamente, y yo insistiría en lo que dije al principio. Si bien el concepto es home office, pero hay que pensar que van a empezar a proliferar algunos talleres también, en donde van a hacer preensambles, en donde van a hacer aquello que se conoce como kitting, como empaquetar algunas cosas que después va a necesitar alguna otra persona. Y la otra parte es que es altamente probable que algunos de los que tenían temor al home office en lo individual, ahora que se dan cuenta que lo pueden hacer, se pueden convertir en otro concepto de rotación que vamos a empezar a ver, no ahorita, pero a partir del próximo año. Una rotación en donde, caray, ya me di cuenta que puedo hacer cosas desde mi casa, a lo mejor emprendo un proyecto desde mi casa que me pudiera generar más de lo que me genera mi empleo actual. Por lo tanto, las empresas deberán de empezar a cambiar mecanismos de compensación, mecanismos de reconocimiento y mecanismos para poder atender la parte humana de aquel que ya no está en sus instalaciones. Jorge. Pues yo me enfocaría en el comentario a la cuestión de la salud. O sea, yo diría, hay varias técnicas, ¿no? Hay unos que te dicen, hay una técnica Pomodoro, que te dice 25 minutos de trabajo, muy precisos, 5 minutos de break, otra vez,
a las 4 veces te tomas un break de 1 hora, o sea, manejar mucho esa parte, creo yo. Y la otra, pues proveer a los colaboradores de las herramientas a nivel de que tengan la capacidad para poder responder con su trabajo en todos, porque pues si uno que no esté bien, pues va a atorar a todos los demás, ¿no? Muy bien. Yo cerraría diciéndoles que es un gran instrumento el home office, que es un instrumento que nos ayuda mucho porque se pierde mucho tiempo en levantarse, en hacer muchas cosas, cuando aquí podemos de inmediato estar en acción. Pero sí hay un punto, lo real con lo virtual, y es hasta dónde juntamos uno y hacemos que el que es real, el virtual lo ayude, ¿sí? Es decir, este es el punto más fino de la jugada, hasta dónde las dos cosas se pueden conjuntar y ayudarse. ¿Por qué? Porque si vamos a dejar lo real y vamos a tener mucha fuerza en lo virtual, está mal. Debe ir de la mano y le debe ayudar a lo real. Bueno, gracias por acompañarme, Marco. Enrique, auditorio. Gracias por acompañarme, Jorge. Gracias a ustedes.